El arbitraje es un método alternativo de resolución de disputas. Como ya vieron en la clase de jurisdicción, el artículo 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que es el acuerdo de elección de foro. En virtud de este artículo, las partes de un contrato están facultadas para prorrogar la jurisdicción que tienen los tribunales jurisdiccionales en jueces o árbitros que estén fuera de la República Argentina, siempre y cuando se trate de materia patrimonial e internacional, y los jueces no tengan jurisdicción exclusiva o la prórroga no esté prohibida por ley. Es decir, que cuando las partes sean parte de un contrato patrimonial e internacional, podrán optar porque quien resuelva una eventual disputa no sean los tribunales jurisdiccionales. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de mercaderías, donde cada parte tiene su establecimiento en un país distinto, las partes podrían llegar a pactar a través de una cláusula dentro del contrato que toda disputa que surja de este contrato será resuelta por un tribunal arbitral que va a estar compuesto por la cantidad de árbitros que ellos deseen y podrán regular cómo es que se va a resolver la disputa. Entonces, el arbitraje es esto, un método alternativo de resolución de disputas que se caracteriza por ser consensual, porque únicamente la disputa va a ser resuelta por un tribunal arbitral si es que las partes así pactaron. Los árbitros son elegidos por las partes. Lo más normal es ver en cláusulas arbitrales que el tribunal arbitral va a estar compuesto por 3 árbitros y se suele optar porque cada una de las partes va a elegir un árbitro y el tercer árbitro, que va a ser quien presida, va a ser elegido por los 2 árbitros que fueron previamente elegidos por las partes. Asimismo, el arbitraje, al igual que sucede con las sentencias judiciales, se caracteriza por ser final y obligatorio. Es decir, que una vez que los tribunales arbitrales se expidan y emitan un laudo, que es como se denomina la decisión que emana de un tribunal arbitral, esta decisión es final y obligatoria y la disputa va a tener carácter de cosa juzgada. No va a poder después ser resuelta por tribunales jurisdiccionales. La única diferencia es que los tribunales arbitrales, a diferencia de lo que sucede con los jueces, no tienen poder de imperio. Sin embargo, hay distintos mecanismos internacionales, instrumentos internacionales, que permiten que esta decisión sea ejecutada. Por ejemplo, la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, es decir, laudos, que ya vamos a estar viendo con mayor profundidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del arbitraje? ¿Por qué las partes de un contrato podrían llegar a decidir alejarse o apartarse de los tribunales jurisdiccionales y optar porque la eventual disputa sea resuelta por un tribunal arbitral? Bueno, el arbitraje se caracteriza por la neutralidad. Asimismo, uno puede optar porque los árbitros, aparte de conocer en el derecho, sean expertos en la materia particular de lo que versa la disputa. Ejemplo, si es un contrato de energía, uno quizás va a querer optar por un árbitro que, además de saber de leyes, sepa de cómo es la industria de la energía y tenga un conocimiento más profundo de la industria. Bueno, como ya dijimos, las decisiones emanadas de los tribunales arbitrales tienen carácter final y obligatorio. Prima la autonomía de las partes y hay una flexibilidad procedimental porque las partes pueden pactar un montón de cosas de cómo va a llevarse a cabo el arbitraje, por ejemplo, el idioma, la cantidad de árbitros, algunas cuestiones de plazos. En cuanto a los costos y la velocidad, es cierto que el arbitraje suele ser más costoso que acudir a los tribunales jurisdiccionales, porque uno tiene que tener en cuenta muchos gastos, por ejemplo, contratar una institución. Sin embargo, es mucho más rápido que resolver la disputa a través de un tribunal jurisdiccional. Y finalmente, algo que es muy importante en uno de los motivos de por qué las partes eligen arbitraje, es la confidencialidad. Son las partes las que van a pactar si la decisión que emana del tribunal puede ser publicada o no, y en caso de que las partes acuerden que la decisión sea publicada, van a poder pactar que ciertas secciones sean expurgadas. Entonces, en disputas muy complejas, donde quizás se discuten cuestiones que tienen que ver con el know-how de la industria o cuestiones que están protegidas por propiedad intelectual, las partes pueden pactar que esas secciones particulares estén expurgadas, pero que el resto de la decisión sea publicada eh, para que distintas personas, digamos, puedan ver la decisión.
Finalmente, hay distintas clases de arbitraje. Tenemos los arbitrajes nacionales e internacionales entre dos personas privadas, entre dos estados de inversión, que el arbitraje de inversión es entre un estado y una persona física o jurídica particular que se caracteriza justamente por ser un inversor. Estos arbitrajes de inversión están encuadrados en lo que se denominan TBIs por sus siglas en inglés, que serían acuerdos bilaterales de inversión, que suelen ser entre dos estados y un tratado multilateral entre dos o más estados, digamos, a través del cual se pretende incentivar las inversiones, por lo que ambos estados se comprometen a proteger el inversor del otro estado. Asimismo, los arbitrajes pueden ser de derecho o de equidad. Como bien dijimos, acá prima la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que las partes pueden pactar que la disputa sea resuelta de acuerdo a las leyes de un determinado país, o bien pueden pactar que la disputa sea resuelta de acuerdo a otras normas que no necesariamente son jurídicas. Asimismo, los arbitrajes pueden diferenciarse según la industria o la materia, si es comercial, de consumo, deportivo, marítimo, entre otros, y el arbitraje puede ser institucional o ad hoc. Un tribunal ad hoc es aquel tribunal que se constituye específicamente para resolver esa disputa, y una vez que la disputa está resuelta, ese tribunal se disuelve, porque el único fin del tribunal era resolver esa disputa particular. Por su parte, los tribunales institucionales son aquellos en los que las partes eligen una institución y a través de esta institución va a aplicar el reglamento de esta institución, donde está regulado un montón de cuestiones, por ejemplo, cuestiones que hacen a el proceso de selección de árbitros, el proceso de recusación de los árbitros, cuestiones de plazo. Entonces, cuando las partes deciden que el arbitraje va a ser llevado de acuerdo a las reglas de cierta institución arbitral, las partes ya no tienen que pactar un montón de cosas porque van a estar pactadas dentro de este reglamento. Hay muchas instituciones arbitrales internacionales, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, y como bien decimos, por aplicación del reglamento de estas instituciones, las partes ya dejan regulado un montón de cuestiones. Fuentes normativas a nivel internacional de las que Argentina es parte, tenemos la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, la CIDIP-1. Asimismo, en cuanto a regulación interna, tenemos la Ley Modelo UNCITRAL, que como bien dice el nombre, es una ley modelo para que los distintos estados puedan tomar y adaptar e incluir dentro de sus sistemas jurídicos internos. Argentina toma la ley modelo, pero realiza ciertas modificaciones. Por ejemplo, el artículo 1.3 define lo que es el arbitraje internacional y va a decir que el arbitraje es internacional cuando las partes tienen sus establecimientos en distintos estados o cuando las partes eligen como sede del arbitraje un país distinto del lugar donde las partes tienen sus establecimientos, o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones se encuentra fuera de donde las partes tienen sus establecimientos. Asimismo, el inciso C permite que las partes pacten si el arbitraje es internacional o no. Argentina toma la ley modelo a través de la ley 27449 y en el artículo 3, cuando va a definir si el arbitraje es internacional o no, va a tomar lo mismo que la ley modelo UNCITRAL, pero va a omitir el inciso C. Es decir, que un arbitraje va a ser internacional o no únicamente por cuestiones objetivas y elimina la posibilidad de que sean las partes las que pacten si el arbitraje es internacional o no. También va a definir cómo es la cláusula arbitral y va a definir en el artículo 14 que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en el contrato o la forma de un acuerdo independiente. Es decir, que
las partes pueden pactar que toda disputa que surja del contrato sea sometida a arbitraje o ciertas cuestiones particulares, y asimismo que la cláusula arbitral puede estar contenida dentro del contrato o puede estar contenida en otro contrato separado. O sea, puede suceder que las partes, una vez que firman el contrato, decidan que el mecanismo para resolver una eventual disputa sea el arbitraje, entonces firmen un contrato posterior. O mismo puede ya estar incluida en el contrato que firmaron las partes. La forma que tiene que tener el acuerdo arbitral es por escrito, asimismo puede estar a través de forma electrónica, de comunicación electrónica, siempre y cuando las partes puedan consultar esa comunicación con posterioridad. Y acá pueden ver lo que es un ejemplo de cláusula arbitral. Este ejemplo yo lo saqué del reglamento CCI, del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Normalmente, para evitar que la cláusula de arbitraje sea inválida, todas las instituciones tienen cláusulas modelos que pueden ser introducidas por las partes. Entonces, esta cláusula dice: todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con este serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme al presente reglamento. Entonces, las partes que optaron por aplicar el reglamento CCI únicamente tienen que pactar que la disputa va a ser resuelta a través de arbitraje, pero se despreocupan de pactar cuestiones de cómo va a estar compuesto el tribunal arbitral, cómo se van a elegir estos árbitros, porque todo esto ya va a estar regulado por este reglamento. Si las partes optaran por un arbitraje ad hoc, van a tener que sentarse a pactar un montón de otras cuestiones que no están reguladas, digamos. Asimismo, en el artículo 35 de la LACI está regulado el principio competence-competence. En virtud de este principio, es el tribunal arbitral quien tiene competencia para decidir sobre su propia competencia. Es decir, que si hay un contrato que tiene una cláusula de resolución de disputas que remite a las partes a arbitraje, cuando haya una eventual disputa y una de las partes inicia la demanda de arbitraje, la otra parte que puede llegar a tener alguna objeción de jurisdicción deberá someter esa objeción de jurisdicción ante el tribunal arbitral que va a decidir sobre su propia competencia. No puede esta parte acudir a los tribunales jurisdiccionales. Y si el tribunal arbitral decide que tiene competencia, entonces va a emitir el laudo resolviendo la disputa. Y una vez que ya contamos con el laudo, que el tribunal ya resolvió la disputa, hay distintos escenarios que pueden ocurrir. Primero puede confirmarse a través de los tribunales judiciales del lugar de la sede del arbitraje, puede anularse por los tribunales judiciales también del lugar de la sede, puede corregirse, interpretarse o complementarse, esto lo va a hacer el mismo tribunal arbitral, y después puede reconocerse y ejecutarse, que el reconocimiento y la ejecución va a ser a pedido de la parte en el país donde la parte vencida tenga ciertos activos. Bueno, y para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales tenemos, como ya denominamos, la Convención de Nueva York, que esta convención tiene 172 estados parte, lo que hace que a nivel internacional, como ya dijimos, los árbitros no tienen poder imperio, sin embargo, tienen este instrumento que permite que las sentencias arbitrales, o sea, los laudos, puedan ser reconocidos y ejecutados. Lo que hace esta convención principalmente es eliminar el doble exequatur, porque la parte va a acudir a la parte donde el país de la parte vencida tiene activos y va a pedir ante los tribunales jurisdiccionales que reconozcan primero y que después ejecuten ese laudo. Esto hace que todos los estados signatarios de esta convención están obligados a reconocer y ejecutar los laudos, y esta convención regula cuáles son los motivos por los que los estados parte podrían llegar a denegar el reconocimiento y la posterior ejecución de este laudo. Por una parte, la Convención de Nueva York, en el artículo 2, va a definir la validez del acuerdo arbitral y va a estipular en el inciso 1 que el acuerdo de arbitraje debe estar por escrito, que la expresión por escrito detonará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un compromiso firmado por las partes o contenida en un canje de cartas o telegramas.
Y en el inciso 3 va a definir que el tribunal de uno de los estados contratantes al que se someta el litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes a arbitraje a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Es decir, y esto retoma lo del principio competence, que si una de las partes inicia ante un tribunal jurisdiccional una disputa, pero las partes tienen una cláusula de resolución de disputas que las somete a arbitraje, la otra parte podrá oponer la objeción de que la cláusula efectivamente remite a arbitraje y el tribunal jurisdiccional no va a tener más que remitir a las partes a arbitraje porque las partes ya lo habían pactado en el contrato. Bueno, y el artículo 5 va a enumerar cuáles son las causales de denegación de primero el reconocimiento y posteriormente la ejecución del laudo arbitral. Las causales son la incapacidad, el acuerdo arbitral inválido, las partes sin oportunidad de presentar su caso, sin oportunidad de defensa en juicio, el laudo que trata cuestiones que no han sido sometidas a arbitraje. Como bien dijimos, dentro de la cláusula arbitral, las partes pueden pactar que o todo lo que surja de este contrato sea sometido a arbitraje o que cuestiones específicas sean sometidas a arbitraje. Entonces, si las partes optan por este segundo escenario y después el tribunal arbitral decide expedirse por cuestiones que no estaban encuadradas dentro de la cláusula arbitral, bueno, corre el riesgo de que el Estado no reconozca ese laudo. Asimismo, porque la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no fue de acuerdo con el acuerdo pactado por las partes, es decir, que la forma en la que se eligieron los árbitros o la cantidad de árbitros no fue de acuerdo a lo que estaba estipulado dentro de la cláusula arbitral, porque las partes pudieron haber pactado, por ejemplo, un árbitro y terminaron siendo 3, o pactaron que cada parte iba a elegir uno y después el presidente iba a ser elegido por cada árbitro, sin embargo, se optó por otro procedimiento, etc. Asimismo, porque el laudo no es obligatorio o fue anulado en la sede del arbitraje, o porque se trate de disputas o reclamos no arbitrales o violen el orden público. Y algo que también hace la Convención de Nueva York es que regula cómo va a ser su relación con leyes nacionales y otros tratados. Y en el artículo 7.1 va a disponer que las disposiciones de la Convención de Nueva York no van a afectar la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales concertadas por los estados contratantes, ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener o hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque. Finalmente, algo que no es menor mencionar es que los estados parte de la Convención de Nueva York podían realizar ciertas reservas y Argentina decidió realizar la reserva de reciprocidad, es decir, que únicamente va a reconocer laudos que provengan de estados en los que también sean parte de la Convención de Nueva York y entonces reconocería un laudo emitido de un tribunal arbitral que tenga sede en Argentina.